Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico, lleno de sonrisas y buenas energías. Hoy nos sumergimos en un tema que sé que ha estado burbujeando en sus mentes y en las conversaciones de todos los amantes del espectáculo turco. Esa curiosidad insaciable, esa expectación que se ha construido durante años, hoy encuentra su cauce. Sí, señores y señoras, el misterio alrededor de **Serini y Sarkaya y Altay Ulusoy *** está a punto de desvelarse. Nuestra querida Serini, siempre tan enigmática y elegante, ha decidido romper el silencio, y lo ha hecho sobre esa conexión que todos sentíamos que iba más allá de la pantalla, sobre lo que fue, o pudo haber sido, su relación con el inolvidable Altay Ulusoy. Prepárense porque vamos a diseccionar cada palabra, cada matiz, en este chisme de alta costura que promete dejar huella. Y antes de que nos perdamos en los detalles jugosos, recuerden lo esencial de ese botón de *** suscripción ** de abajo. Un clic que nos impulsa, que nos da fuerza para seguir trayéndoles la información más fresca y los análisis más profundos. Y activen la ** campanita ** para que sean los primeros en enterarse de cada nuevo vídeo. Su apoyo es nuestro combustible. La relación entre Serini y Sarkaya y Altay Ulusoy ha sido, sin lugar a dudas, un enigma envuelto en un aura de glamour en la industria turca. Desde el momento en que sus miradas se cruzaron en el set de la aclamada serie, Medcezir, encarnando a los icónicos Mira y Yaman, la chispa era palpable. Esa química que trascendía la ficción, esa conexión que nos dejaba sin aliento cada noche frente a la pantalla, rápidamente encendió la mecha de los rumores. ¿Eran solo compañeros de reparto, o había algo más latiendo entre ellos? La prensa, hambrienta de confirmaciones, se volcó en la tarea, pero tanto Serini como Altay se mantuvieron firmes en un silencio casi absoluto. Las entrevistas se convertían en duelos de evasivas elegantes, respuestas corteses pero carentes de sustancia, un juego de ajedrez donde cada movimiento era calculado para no revelar nada. Parecía que habían firmado un pacto de discreción, maestros en el arte de mantener el misterio. Sin embargo, la verdad, esa fuerza imparable que siempre encuentra su camino, ha decidido manifestarse. Y esta vez, nos llega de la fuente más confiable, *** la propia Serini y Sarkaya ***. En una entrevista reciente que ha revolucionado el panorama mediático y que nosotros, como siempre, hemos analizado al milímetro para ustedes, Serini se ha sincerado. No ha sido una confesión bombástica digna de un reality show, de esas que buscan el escándalo. En cambio, lo que hemos presenciado es una revelación *** madura, reflexiva y profundamente honesta ***, un discurso que, en mi opinión, le otorga un peso y una credibilidad inmensos. Serini ha abierto su corazón para describir cómo la intensidad de sus personajes en Medcezir, la exigencia del rodaje y las largas horas que compartían crearon un vínculo, una conexión que se salió de los guiones. Ella describe esa etapa como un crisol de descubrimientos, un periodo de aprendizaje mutuo donde un cariño genuino, una apreciación profunda, comenzó a florecer. Es crucial entender que Serini no ha afirmado categóricamente que mantuvieron una relación formal de noviazgo en el sentido más estricto y público que la prensa a menudo persigue. Pero sí ha admitido con una claridad que disipa muchas dudas, que existía algo más que una simple amistad o un compañerismo profesional. Ha empleado términos como *** conexión profunda, entendimiento mutuo, y un espacio seguro *** para definir lo que compartieron. Y esto, amigos míos, valida gran parte de lo que muchos de nosotros como fans sospechábamos y rumoreábamos. Esa sensación inconfundible de que en la vida real, la magia que veíamos en la pantalla tenía un eco. Una de las facetas que más admiro de la intervención de Serini es el *** respeto inquebrantable *** que demuestra hacia Altay, y sobre todo, hacia la privacidad de ambos. Ha sido enfática al señalar que si bien sus caminos se cruzaron de una manera extraordinariamente especial en un momento determinado de sus vidas, ambos son artistas que han seguido adelante construyendo sus exitosas carreras y sus vidas personales. No ha buscado desenterrar detalles escabrosos ni ha pretendido generar controversia. Al contrario, su discurso está impregnado de *** gratitud *** hacia esa etapa y del cariño sincero que todavía profesa por Altay como persona. Ha descrito a Altay como alguien increíble, un talento excepcional y un ser humano con un corazón de oro, añadiendo que él siempre ocupará un lugar especial en su historia personal. Es también relevante destacar que si bien esta entrevista se ha centrado en su vínculo pasado con Altay,
Serini ha aprovechado para reflexionar sobre su momento actual. Ha compartido cómo ha evolucionado como persona y como artista, subrayando la importancia vital de aprender de cada experiencia, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Ha enfatizado que la vida es una sucesión de etapas, y que cada una de ellas nos brinda lecciones invaluables. Esta madurez y profundidad en sus declaraciones son, sin duda, aspectos que inspiran y que elevan su figura pública. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros, los fans, que hemos seguido cada paso, cada rumor? En primer lugar, nos otorga esa confirmación que tantos anhelábamos. Aunque no fue un sí, fuimos novios rotundo, fue un sí, hubo algo especial, algo significativo entre nosotros. Y para los devotos de la pareja Mira y Yaman, este es un cierre una respuesta largamente esperada, una validación de esa química arrolladora que nos cautivó en su momento. Además pone de manifiesto la profesionalidad y la dignidad de ambos actores, quienes, a pesar de la vorágine mediática y los constantes rumores, han sabido preservar su trayectoria intachable y su imagen pública con la máxima elegancia. La forma en que Serini ha abordado este tema es, a mi parecer, brillante. No ha buscado reavivar un pasado, ni ha querido reabrir viejas heridas. Más bien, ha optado por honrar esa etapa, por darle un final digno y elegante. Ha demostrado que es posible hablar de relaciones pasadas, de conexiones significativas, sin herir susceptibilidades, sin generar dramas innecesarios. Ha sido un ejercicio de gratitud y respeto una manera de cerrar un capítulo con la frente en alto. Porque, seamos honestos, la vida de los actores es, por naturaleza, pública en muchos aspectos. Pero su intimidad, esa esfera privada, pertenece solo a ellos y a su círculo más cercano. Cuando una figura tan querida y admirada como Serini Sarkaya decide abrirse sobre un tema que ha sido objeto de tanta especulación, es un verdadero regalo para sus seguidores. Nos permite vislumbrar un poco más allá de las cámaras, más allá de los personajes que interpretan, y conectar con la persona real que hay detrás de la estrella. Es fascinante observar cómo una simple entrevista puede generar un impacto tan profundo. La selección meticulosa de sus palabras la serenidad con la que ha respondido a las preguntas más delicadas, todo ello emana un mensaje de fortaleza, de autenticidad pura. Ha derribado el muro del silencio, sí, pero lo ha hecho de una manera que la fortalece a ella y al mismo tiempo, respeta a todos los involucrados En resumen, la gran noticia, el titular de nuestro vídeo de hoy, es que Serini Sarkaya ha hablado finalmente sobre Atay Ulusoy confirmando de manera elocuente la existencia de una conexión especial y profunda entre ellos. Un vínculo que nació y se forjó durante su exitosa y recordada colaboración en Medcezir. Lo ha hecho con una madurez ejemplar, con un respeto conmovedor y con una gratitud sincera reconociendo el impacto que esa relación tuvo en su vida, pero evitando caer en la trampa de los chismes o las polémicas. Ha demostrado una vez más que se puede hablar del pasado con elegancia y clase y que es posible cerrar ciclos de la manera más hermosa posible. Y así, mis queridos amigos, llegamos al final de este fascinante viaje por los entresijos del espectáculo turco. Ha sido un placer absoluto desgranar este tema tan esperado, tan rumoreado, con cada uno de ustedes. Espero de corazón que hayan disfrutado de la información que hemos compartido, de las reflexiones que hemos planteado. Recuerden que la vida, en su complejidad y belleza, está tejida de historias, y las relaciones, tanto en la ficción como en la realidad, son hilos fundamentales en ese intrincado tapiz. Les agradezco enormemente desde lo más profundo de mi corazón, por haber llegado hasta aquí, por ser parte activa y valiosa de esta comunidad. Si este vídeo les ha parecido interesante, si ha resonado con ustedes, o si simplemente tienen alguna opinión sobre lo que Serini ha compartido, no duden, por favor, en dejar sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus pensamientos, sus perspectivas, sus anécdotas. Y si aún no lo han hecho, denle a ese botón de me gusta, si este contenido les ha aportado algo valioso. Compártanlo con sus amigos, con esos compañeros de batalla cinéfila que también aman a estos talentosos actores.
Y por favor, si aún no están suscritos, suscríbanse a nuestro canal Su apoyo incondicional es lo que nos permite seguir creando contenido de calidad, seguir explorando los secretos del mundo del espectáculo y seguir construyendo juntos esta increíble comunidad. Nos vemos en nuestro próximo vídeo. Cuídense mucho, mantengan esa energía positiva. Adiós.